Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Sí, Señor, he aquí tu pueblo, agradecido, Señor, contigo por tu bondad, tu gracia, tu misericordia, Señor. Y aunque no lo merecemos, sabemos que tú nos amas. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Fuerte. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Dígale, indigno soy, indigno soy. No existe nada en mí con lo que pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Queremos ser fieles a ti, Señor, y no fallarte, Jesús, jamás. Yo quiero agradecerte. Levante sus manos y dígale, amarte, Señor, con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre,
con decisión y no fallar jamás, no fallar, Jesús. Jesús dijo: se me ha dado toda autoridad, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Así como Dios envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros, y en su iglesia cristiana Dios es fiel, con los siervos del ministerio de Puntos Faro y Evangelismo, cumplimos esta gran comisión, predicando en calles, plazas, parques, en la cárcel. Y ahora tenemos una buena noticia: retomamos la predicación en buses. Si desea más información, contáctenos. Y por favor, oremos por cada uno de estos siervos comprometidos en cumplir la gran comisión. Es una gran bendición saber que estamos en una iglesia donde existen hombres y mujeres que están comprometidos con compartir la palabra de nuestro Señor. Y de seguro algunos de ustedes, queridos hermanos o amigos que nos están sintonizando, se preguntan: ¿cómo hago para prepararme y cómo hago para compartir la palabra con otros? Pues en nuestra iglesia cristiana Dios es fiel contamos con el ministerio de Puntos Faro Evangelismo. Para empezar, las reuniones de Puntos Faro son reuniones de edificación. De igual manera, una vez por semana toman contacto, por el momento vía Zoom. Muy pronto estaremos dando nueva información al respecto, si ya retoman las reuniones presenciales. Pero en este lugar y en un ambiente de fraternidad cristiana, compartimos los principios de la palabra de nuestro Señor. Y a través de esas enseñanzas, retamos a cada uno de los hijos e hijas del Señor a que no se queden retenidos con cada enseñanza, sino que la puedan compartir. Y esa también es la motivación de estos discipulados de los días miércoles: edificarnos en la palabra y entregar a otros lo que por gracia hemos recibido. Así que, amados hermanos, si ustedes desean ser parte en este mismo momento, en el chat que mantenemos en vivo durante la transmisión en línea, pues están nuestros hermanos del Ministerio Puntos Faro, nuestro hermano Juan Francisco Yanga, también está Edison Layedra, Carlitos Salazar. Bueno, quisiera nombrar a todos, pero ellos estarán listos para entregarles mayor información. Y si no, de igual manera, en pantalla ustedes ven los números telefónicos que tenemos disponibles a través del WhatsApp para que usted pueda escribir y nosotros también poder responder todas las inquietudes que ustedes tengan. Nuestro ministerio Puntos Faro Evangelismo, donde vemos la mano de nuestro Señor obrando a través de la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Los bendecimos grandemente. Ahora, amados hermanos, también en este momento pues queremos disponer un agradecimiento especial a nuestro Señor, primer día del mes de junio, y estamos nosotros también celebrando el feliz día del niño. A todos los pequeñitos de nuestra congregación que ya a esta hora, la mayoría de ellos deben estar ya descansando, pues aún estamos en jornadas académicas. Sin embargo, no queríamos dejar pasar esta oportunidad y en nuestras redes sociales también lo hemos hecho saber, así que si usted no lo ha visto, vaya y comparta con nosotros también lo que se encuentra publicado en redes sociales. Pero queremos nosotros agradecer a nuestro buen Dios por la vida de cada uno de los pequeñitos de nuestra congregación. Y ahora sí, amados hermanos, disponemos nuestro corazón para recibir la enseñanza el día de hoy. Y nuestro querido pastor Edgar Silva trae la segunda parte del mensaje que él ha venido compartiendo con nosotros: los peligros de un evangelio diferente. Así que disponemos ahora nuestro corazón para presentarnos ante nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito Señor, queremos una vez más darte gracias y entregarte toda la honra y toda la gloria a ti,
pues sabemos en quién confiamos. Y tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre eterno, tú eres el que siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Y gracias, Señor, por permitirnos tener estos tiempos para poder ser edificados en tu palabra, poder recibir, Señor, de tus enseñanzas, y disponemos todo nuestro ser para ello, Señor. También antes de hacerlo, Señor, presentamos con nuestro corazón, con gratitud en nuestro corazón, diezmos y ofrendas, al saber, Señor, que todo esto es un principio que lo encontramos en tu palabra, y lo hacemos no porque a ti te haga falta, Señor, sino que entendemos que a través de eso tú permites el sostenimiento del lugar en donde nos has plantado, Señor, para poder cumplir la obra. Y gracias, Señor, porque a través de tu mano generosa podemos nosotros, Señor, extendernos también a otros y cumplir con todas las cosas también de lo que implica el sostenimiento de tu obra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva, por la vida también de nuestro pastor Freddy Jiménez. Y ahora disponemos nuestro corazón para recibir esa enseñanza que tú has dispuesto, el poder hablar de ese evangelio diferente, pues sabemos que solo existe un solo evangelio, y es lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Ayúdanos a ser celosos, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener esa sabiduría para identificar lo que es verdadero y lo que es falso, y poder nosotros así defender siempre nuestra fe. Te amamos, Señor, te exaltamos, rendimos todo este tiempo en tus preciosas manos y te damos gracias por todo lo que sigues haciendo con nosotros. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Continuamos con esta serie de mensajes acerca del verdadero evangelio. Habíamos considerado la lección anterior acerca de esta situación que está pasando dentro del cuerpo de Cristo, como es estos falsos evangelios. Habíamos visto cómo el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, más bien previene de cualquier evangelio diferente al que nos es presentado en la palabra de Dios, y en el caso del apóstol Pablo, cualquier evangelio distinto al mensaje que él venía compartiendo en las iglesias, especialmente del Asia Menor. Considerábamos aquellas iglesias que se convierten como en aquellos negocios donde el propósito es dar gusto al cliente, y decíamos que eso no es así. También habíamos considerado la falsa enseñanza de este evangelio de la autoestima. Usted recuerda, este evangelio falso de la autoestima, ¿qué significa? Que no importa que tengas que arrepentirte, no es de interés el que te sientas culpable, porque con este falso evangelio lo más importante es que te sientas bien. Es que no te sientas cargado, es que no sientas culpa cuando en realidad hay culpa. Entonces, amados hermanos, hoy continuamos con esta serie de mensajes y quisiera que consideremos, por favor, por duras que parezcan las palabras, pero que consideremos las palabras duras de Jesús al respecto. A veces nosotros no podemos tener idea como aquellos aficionados nada más al cristianismo ligero, porque son aficionados a este cristianismo light, a ese cristianismo superficial. ¿Cómo pueden esta clase de personas reconciliar su enfoque religioso con las enseñanzas verdaderas del Señor Jesucristo? ¿O cómo pueden sentirse bien ignorando lo que el Señor dijo? Amados, lo único aceptable para usted y para mí es tomar la palabra de nuestro Señor, de la única fuente de verdad para todo creyente auténtico, la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios. ¿Cuál es esa palabra revelada de Dios? Nosotros la llamamos Biblia. De modo que empecemos allí, en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, la porción que vamos a estar leyendo en esta noche penetra hasta la médula en lo que es la esencia del cristianismo y la esencia del mensaje del evangelio. El pasaje que vamos a leer y que yo le pido que por favor busque, Lucas capítulo 9, le estoy dando tiempo para que encuentre,
Aquí Jesús estaba con sus discípulos poco después de haber dado de comer de forma milagrosa, con una modesta canasta de panes y peces dado por un muchacho. Y es así como el Señor alimenta a una muchedumbre de 5,000 personas más o menos que habían ido a aquel lugar para escuchar el mensaje. Así que en Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26 leemos y dice, lo tiene Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26. Y decía a todos nuestro Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si alguno gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, dice el Señor, y de mis palabras, de este también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amados hermanos, esta porción de la palabra nos muestra un mensaje verdadero y a la vez duro y a la vez sencillo. ¿Cuál es el mensaje que leímos? Que cualquiera que quiera seguir a Jesús, al reino de Dios, es decir, cualquiera que quiera ser creyente, que quiera ser su verdadero discípulo, tiene que enfrentar 3 mandatos. Esta porción que leímos: primero, negarse a sí mismo; segundo, tomar su cruz cada día; y tercero, seguirlo. A veces cuesta creer estas palabras, pero esto es lo que encontramos en la porción que hoy hemos dado lectura. Primer mandato, negarse a sí mismo; segundo, tomar su cruz cada día; y tercero, seguirlo. Recuerde que estamos viendo acerca del verdadero discípulo, del verdadero evangelio. Así que estas palabras a veces no son tan bien entendidas, o incluso para algunos les resultan no tan agradables, especialmente para ese cristiano consumidor, aquel que le gusta que la iglesia esté a su gusto. Sí, que el mensaje que sea predicado sea a su gusto, al gusto del consumidor. ¿Sí? Ese cristianismo ligero que no se halla en realidad en ninguna parte del Nuevo Testamento o de las Escrituras. Pero amados, el pasaje que hemos dado lectura el día de hoy no es un pasaje oscuro, ni diferente de las demás enseñanzas claras, diáfanas del Señor Jesucristo. En realidad son principios que enseñó de manera firme, de manera repetida en todo su ministerio. Vez tras vez nuestro Señor Jesucristo enseñaba en diferentes ocasiones precisamente el mismo mensaje. Así que esto no es algo nuevo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. No es nuevo. Cuando, por ejemplo, en el año de 1517, Martín Lutero lanzó lo que se conoce como la Reforma Protestante, al colocar sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, ahí Martín Lutero afirmó en su 4ª tesis que la salvación requería el aborrecimiento de uno mismo. El aborrecimiento de uno mismo. Escribió Martín Lutero y dijo: el aborrecimiento de uno mismo sigue vigente hasta la misma entrada al reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa esto de aborrecerse a uno mismo? En el original griego, este aborrecimiento lo que significa es negarse. Negarse a uno mismo. Nuestro Señor dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esta palabra
Aborrecerse a uno mismo en el original griego significa negarse a uno mismo, pero significa rehusar asociarse con uno mismo. Así que la idea es que ni uno quiere ser discípulo de Cristo y recibir perdón y vida eterna. Ninguno que quiere ser su discípulo debe rehusar asociarse con la persona que uno mismo es. Significa que uno tiene que estar hastiado de su ego pecaminoso y ya no quiere tener nada que ver con esa condición caída. Y tal vez no solo consigo mismo, sino también, mire, con su familia. Tremendo. En Mateo capítulo 10, versículo 32, por favor, quisiera que consideremos esta palabra. Jesús hablaba de no asociarse con uno mismo y por otro lado pone a la misma familia, mire, confesarle a Jesucristo como Señor y Salvador. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice, lo tiene ahí, Mateo capítulo 10, versículo 32, dice, a cualquiera, lo tiene ahí, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A ver, vamos a ver nuevamente. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y luego en el versículo 34, mire lo que dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Son palabras duras, mis amados. Y luego añade en el versículo 36, que lo vamos a ver en un momento, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, al hombre, dice, contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Señor, mire lo que dice versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amados, esta no es una invitación amistosa, esta es una advertencia. La advertencia consiste en que si vienes a Cristo, tal vez las cosas, incluso en tu propia familia, se pueden poner difíciles, hasta peores, no mejores. El que tú hayas aceptado al Señor Jesucristo, esta palabra nos dice que es posible que se pueda producir una división en tu familia, como nunca antes la has experimentado. Más de uno dirá, sí, pastor. Muchos diremos, no, gracias a Dios, ese no es mi caso. Pero hay situaciones en las que precisamente sucede eso. Alguien lleva a los pies de Cristo. Mire, yo conozco de personas, pastores, que cuando dijeron a su familia que habían aceptado a Cristo cuando eran jóvenes, los mandaron sacando de su casa, porque decían, en esta casa somos católicos, apostólicos y romanos. Así que si tú has decidido, según ellos, cambiarte de religión, porque no es cambiarse de religión, mira a cuántos de ellos les han cortado la palabra, ya les han dejado de invitar a reuniones, hasta les han mandado sacando, como conozco a más de una persona. Amado, así que esta es una realidad. Se puede producir una división en las familias a causa de Jesucristo. Si le das tu vida a Jesucristo, habrá un espacio, un desierto, un abismo, un golfo impasable entre tú y las personas que no entregan su vida a Él. Incluso pueden ser familiares muy cercanos que no están dispuestos a abrir su corazón a Jesucristo. Y es ahí cuando nosotros podemos decir, estamos en medio de dos universos completamente diferentes, por más familiares que sean. Pasa. Esto es cierto no solo en cuanto a los extraños, sino también en cuanto a los parientes.
y crea un severo rompimiento en las más íntimas de las relaciones, mis amados. Es por eso que se añade en el versículo 37 del capítulo 10 de Mateo que estamos leyendo. En el versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amados, son palabras duras. ¿Cómo pueden acomodarse aquellos cristianos que quieren un mensaje ligero, light, superficial? Pues no hay cómo. Si usted no está dispuesto a pagar el precio de una división permanente, aún, no solo con extraños, con cercanos, a menos que esos seres queridos, esos familiares cercanos, vengan a Jesucristo, rindan su vida al Señor, amados, el no estar dispuestos a pagar el precio de un mayor trauma, mayor conflicto, mayor sufrimiento, incluso con la familia, dice el Señor, no es digno de ser discípulo de Jesús. Tremendo. Mire lo que se añade en el versículo 38. Mateo capítulo 10, versículo 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Un momento tenemos que decir nosotros. ¿Qué significan estas palabras? Entendamos, iglesia amada, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando declara esta palabra, la gente asociaba inmediatamente una cruz con un instrumento de muerte. No había más. La gente en la época de nuestro Señor Jesucristo asociaba la cruz con un instrumento de muerte, no con otra cosa, no con otra imagen, no con otro propósito, un instrumento de muerte. Así que Jesús, nuestro Señor, estaba diciendo que si uno no está dispuesto a tener conflicto con el mundo, al grado de que pueda costar la vida, no es digno de él. Tremendo. En el versículo 39, mire lo que dice, capítulo 10, versículo 39 de Mateo. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que esto hace eco de lo que habíamos visto al inicio de esta lección de Lucas capítulo 9. Tiene que ver con perder la vida. No es teología antropocéntrica, o sea, donde el hombre es el centro. Es teología cristocéntrica, o sea, donde Cristo es el centro. Esta teología cristocéntrica, ¿qué dice? Dice, le doy todo a Cristo, cueste lo que me cueste, así sea la vida. Por eso es que el verdadero mensaje del Evangelio no puede calzar con aquellos cristianos superficiales, light, o aquellas iglesias que se levantan y predican un mensaje de acuerdo o conforme a lo que el consumidor quiere escuchar. No. Le doy todo a Cristo, cueste lo que me cueste, así sea la vida. Ese es, mis amados hermanos, el verdadero evangelio de la Biblia. Esta es la verdad fundamental del cristianismo, que la Biblia confirma, como les dije, repetidas veces. Jesús dijo lo mismo de diferentes maneras. Lo dijo en la conocida, por ejemplo, historia del joven rico. Usted recuerda, ahí en Marcos capítulo 10, versículo 17, se acerca a este joven. Marcos capítulo 10, versículo 17. El joven dirigente de la sinagoga se acercó corriendo a Jesús, se arrodilló ante él y le preguntó y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Amados, ¿qué escenario para la evangelización personal? Que alguien pregunte así, directamente, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo podría haberle dicho: mira, si quieres tener vida eterna, solamente repite conmigo esta oración. ¿Qué es lo que hoy sucede?
haz conmigo la oración de la salvación. Eleva conmigo esta oración. O toma la decisión de aceptarme. Ahora es el día. Pasa al frente. Levanta tu mano. Haz esta oración. Pero no, nuestro Señor Jesucristo no dijo nada de eso. En lugar de eso, confrontó al joven rico con la realidad de su pecado para que se revelara si estaba convencido o no de su maldad. Porque una vez que alguien está convencido o no de su maldad, entonces dará el siguiente paso, que es el arrepentimiento de sus iniquidades. Aquí, cuando este joven se acerca y le dice: maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces no le dio una solución superficial. Jesús empezó a mencionarle más bien varios de los 10 mandamientos como ejemplos de la ley de Dios que el joven había quebrantado. Esa es la forma de evangelizar. Comienza a compartir los mandamientos que había quebrantado. Así que, rechazando toda idea de pecado y de arrepentimiento, ¿qué es lo que hace este joven rico? Empieza a jactarse de haber obedecido los 10 mandamientos durante toda su vida. Usted y yo sabemos que eso no es cierto, que eso no es posible además. Pero este joven rico pensaba que era un candidato perfecto para la vida eterna. Sin embargo, no recibió la respuesta que él esperaba. En el versículo 21, mire lo que dice. Recuerde que estamos en Marcos ahora. Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Amados, Jesús hizo que saliera a relucir la justicia propia del hombre, lo que él pensaba que era bueno. En realidad se expuso realmente cuál era su corazón, dejó al descubierto su amor al dinero. Este joven quería que Jesús le enseñara cómo tener la vida eterna, pero Jesús le dijo que el precio era abandonar su ilusión de justificación propia y más bien reconocer que era un pecador indigno y miserable. Este joven tenía que estar dispuesto a someterse al Señor Jesús, aun si ello significara dejar todas sus posesiones terrenales. Mire, ¿cómo calza el mensaje del Señor Jesucristo con aquellos que quieren predicar un mensaje liviano, que no le haga sentir mal a nadie? Ahí lo importante es la autoestima, que se sienta bien, que no se siente incómodo. ¿Cómo cuadramos si el verdadero mensaje del Evangelio tiene otra dirección, tiene otro propósito? Una vez más, cuando el Señor habla a este joven, el Señor le lleva a ese punto donde él tenga que estar dispuesto a someterse. Y en el caso de él, significaba que él tenía que estar dispuesto a dejar todas sus posesiones terrenales. Tal vez Jesús no te pida a ti ni a mí eso, pero el requisito para la vida eterna es estar dispuesto a dejarlo todo si él así lo pide. Este joven rico no quiso hacer ni lo uno ni lo otro. O sea, no quiso ni reconocer su pecado ni negarse a sí mismo. Como nos dice el versículo 22. Recuerde, Marcos capítulo 10, versículo 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Se da cuenta? Alguien diría:
nadie debe irse triste de una reunión cristiana. Pero aquí vemos que se fue afligido por esta palabra. Así que cuando en una verdadera iglesia cristiana se predica la palabra de Dios y más de uno sale afligido, pues gloria a Dios. Y más de uno sale triste, pues gloria a Dios, porque ha sido confrontado con la palabra. Una verdadera iglesia deja a un lado ese evangelio de la autoestima, de que se sienta bien, de que no se sienta mal, de que nunca se sienta culpable de nada, ¿sí? Que no tenga nada de qué arrepentirse, pero es completamente opuesto. Este joven prefirió aferrarse al engaño de su justicia propia, retener su dinero, sus posesiones, que tener a Jesús. Este joven no tenía interés en negarse a sí mismo, ni a sacrificarse, ni a someterse. Por consiguiente, era indigno de ser discípulo de Jesús. Y él mismo se cerró la puerta al reino de la salvación. Todos conocemos a alguien como este joven rico, engreído, confiado en sí mismo, impresionado por su propia bondad, que ve la salvación cristiana como una meta más en su vida, que puede lograr mediante su buen desempeño, mediante su habilidad, mediante su dinero, mediante su influencia. Amados, todos conocemos a alguien así, o tal vez en el pasado fuimos alguien así. Pero la Biblia nos dice que así no son las cosas. La meta es reconocer entristecido el pecado. Esa es la meta de la predicación del evangelio. No es que se sienta bien nadie, no. La meta es que el pecador reconozca entristecido su situación y llegar así al arrepentimiento, a la sumisión y al sacrificio, al negarse a uno mismo. Si no estamos dispuestos a separarnos incluso de nuestras familias, que no quieren saber nada de Jesucristo, si no estamos dispuestos a separarnos del mundo y a separarnos de las cosas materiales que poseemos, es porque Jesús no es tan valioso para nosotros. Entonces es todo o nada. Hay otro ejemplo, mis amados, más que podemos considerar en Lucas capítulo 9, versículo 57. Recuerda que estamos viendo el verdadero discipulado. Recuerda que estamos viendo estas palabras duras de parte del Señor, que no pueden cuadrar con ese mensaje light, tan ligero, tan superficial que el día de hoy lastimosamente se predica, y este falso evangelio de la autoestima, donde todos tienen que sentirse bien. Sí, pero el verdadero evangelio es distinto. Vemos este otro ejemplo en Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57, por favor. Dice, lo tiene ya. Aquí vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo que va con algunos de sus seguidores y uno de ellos le promete y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús no le dijo: oye, qué bueno, vamos a ir entonces a un lugar donde vamos a vacacionar a lujo de un hotel, donde vamos a cenar con caviar. No, cuando le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas, en el versículo 58 lo que el Señor le contesta es lo siguiente: con que te seguiré donde quiera que vayas, pues te recuerdo que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que si estás dispuesto a seguirme, mira cuál es la situación. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si me vas a seguir bajo estas circunstancias, es distinto. Jesús no le dijo: sígueme y serás feliz, sígueme y gozarás de salud por siempre,
Sígueme y serás rico y serás próspero y serás triunfador. Sígueme. No. Simplemente le dijo, quiero que sepas esto, que no tengo ni siquiera un lugar donde poner mi cabeza. Así que el discipulado te va a costar todo lo que tengas. Jesús le está diciendo, no esperes comodidad, no esperes una vida fácil. Y la historia continúa en el versículo 59, lea por favor, versículo 59, les recuerdo, estamos en Lucas capítulo 9, versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. ¿Te das cuenta? La implicación aquí es que el padre no había muerto todavía. ¿Qué quiso decir nuestro Señor o mejor dicho, qué quiso decir este supuesto discípulo? Déjame primero que vaya y entierre a mi padre. ¿Acaso se refería en que el Señor no le dejaba asistir al funeral de su papá? No. Quería decir que este hombre no estaba dispuesto a seguirle al Señor hasta no recibir la herencia de su padre. No iba a tener nada si seguía a Jesús. Jesús no tenía que darle, así que el hombre quería quedarse en la casa hasta que pudiera guardar una fortuna y entonces seguirle a Jesús. Este hombre también desapareció. Veamos un tercer posible seguidor de Jesús. Este quería volver a su casa, organizar una fiesta de despedida con sus amigos y familia para conseguir respaldo para su aventura. Jesús le dijo que quienes entran en su reino no vuelven atrás para traer consigo elementos de la vida vieja. Más bien son como el agricultor que tan pronto empuña el arado, mantiene su vista al frente para que el surco quede recto. Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Por favor lea Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús fijó la norma como negación propia total. Esa es la norma. Es por eso que en Lucas capítulo 14, un poco más hacia adelante, versículo 26, se nos dice que una gran multitud lo seguía y que él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí, es decir, el que quiera ser un verdadero seguidor, dice, y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y uno se pregunta, ¿aborrecerse a uno mismo? ¿Qué verdad más tremenda? Recuerde que eso significa negarse a uno mismo. Recuerde que eso significa negarse a hacer sociedad con uno mismo. Esta no es salvación por buenas obras, sino todo lo opuesto. Salvación al rechazar toda esperanza de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Seguir a Jesús no es asunto que dependa de usted o de mí. Ser creyente no es cuestión de nosotros, no es cuestión de autoestima, no es cuestión de estima propia elevada, más bien es cuestión de estar hastiados de lo que el mundo ofrece, el pecado, la carne y de nuestra desesperación por el perdón. Es cuestión de ver a Cristo como el invaluable Salvador del pecado, la muerte y el infierno, para que voluntariamente dejemos a un lado lo que sea necesario, aun si nos cuesta nuestra familia, nuestro matrimonio y lo que sea que atesoremos o poseamos. Hasta nos puede costar la vida, como Jesús dijo.
El que no lleva su cruz, es decir, el que no está dispuesto a morir y dar su vida, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amados, no puede ser más claro lo que hemos escuchado en esta noche. Voy terminando. Si usted trata de aferrarse a sí mismo, a su plan, a su agenda, a su triunfo, a su autoestima, entonces usted pierde la oportunidad de ser perdonado y de ir al cielo. En Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús dijo, Juan 12, 24, Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, Jesús dice, si vas a tener fruto en mí, te va a costar la vida, vas a tener que morir. El Señor dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La senda que Jesús, nuestro Señor, seguía era la senda de la persecución y de la muerte. Así que, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Verdad? Entonces le va a costar absolutamente todo. El Señor tal vez no te quite la vida, a lo mejor no te quita tus posesiones, a lo mejor no te quita tu dinero, a lo mejor el Señor no te quita tu familia, no te quita a tu cónyuge, tal vez no te quite el Señor tu trabajo, pero usted tiene que estar dispuesto a dejarlo todo si eso es lo que Él pidiera. Usted debe estar suficientemente desesperado y dispuesto a abrazarse a Cristo a cualquier precio. Si quiere seguir al Señor hasta el cielo, este es el mensaje. Por duro que suene, hermanos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. ¿Acaso usted oye esto en este pseudo evangelio contemporáneo que se predica en muchos lugares? ¿Alguna vez oye usted esto en el mensaje de algún predicador por televisión, por internet? ¿Algún evangelista? ¿Oye alguna vez que alguien se levante de entre la multitud y diga lo siguiente: si usted quiere convertirse en creyente, renuncia a la vida, muérase? No se predica eso, hermanos. ¿Ha escuchado usted últimamente en algún lugar que le digan rehúsese, por favor, a asociarse con usted mismo? Rechace todas las cosas que su ego anhela, que su ego quiere, que su ego espera. ¿Ha escuchado usted esto? Esté dispuesto a morir por amor a Cristo, si es necesario. Y mientras viva como un esclavo, sométase en obediencia a Jesucristo. Es que, hermanos, eso no vende. Este mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio, no vende. No es tan atractivo para el mercado. Es un mensaje difícil de creer porque la negación de uno mismo es muy dura. Pero resulta que es la verdad y es el verdadero mensaje del Evangelio. Amados, la próxima lección estaremos considerando lo que significa entrar por la puerta angosta. Señor, gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Bendice a tu iglesia, a tus hijos que han sintonizado, Señor, y han apartado este tiempo y estos minutos para escuchar tu bendita palabra. Tu bendición sea sobre cada uno de ellos y que quede guardado en su corazón esta enseñanza. En los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.